Marco Ponce, concejal y candidato a la concejalía por el municipio, por Quito, por el distrito metropolitano de Quito, se encuentra con nosotros. Él pertenece al Movimiento Avanza. Marco Ponce, buenos días, gracias por estar con nosotros. Carlos, muy buenos días, amigos televidentes. Realmente un gusto estar ante estas cámaras. Bueno, ¿por qué querer continuar en la concejalía y cuáles son las propuestas entonces del Movimiento Avanza y de Marco Ponce específicamente? Bueno, básicamente el querer continuar con la concejalía es este sentimiento de que todavía falta mucho por hacer por la ciudad, una ciudad en la que yo también vivo, en la que también crío una familia y en la que también estoy interesado en darle un cariz diferente. Yo soy parte de las filas del movimiento Suma, básicamente porque es el movimiento que en cuanto a sus propuestas, en cuanto a su forma de ser, es el que más se apega a mi característica política, que es ser puramente humanista. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, lo mío es realmente el humanismo. En cuanto a propuestas, pues bueno, la propuesta de una ciudad inteligente a través de lo que Mauricio Rodas llama pues gobierno responsable, es tomar los grandes problemas de la ciudad de Quito y enfrentarlos en una forma adecuada para el buen vivir de los ciudadanos. Los problemas de Quito son conocidos, por cierto, Carlos. Creo que en grandes áreas tenemos el tránsito vehicular hoy ya en primer lugar. Tenemos el transporte público también como un hecho integral. En segundo lugar, en tercer lugar tenemos la seguridad y yo pondría en un cuarto lugar esta recuperación del orgullo de la quiteñidad. Ok, primero mil disculpas, Marco, porque tuve un lapsus, creo que dije Avanza y ustedes de Suma, por cierto. Ahora, vamos al tema de movilidad. Suma, sí, vamos al tema de movilidad, Marco. El tema de movilidad es un tema que, de acuerdo a las encuestas, es uno de los principales temas que preocupa a la ciudadanía, además del tema de seguridad. Pero comencemos por el tema de movilidad. ¿Cómo resolver el tema de movilidad? A ver, Mauricio Rodas ha dicho, vamos a continuar con el metro en caso de ganar las elecciones, pero vamos a revisar la viabilidad técnica y financiera del tema. ¿Qué significaría esto de revisar la viabilidad técnica y financiera del metro, sobre todo en el tema financiero? ¿Qué cambios podría haber de una revisión? ¿Cuáles son los escenarios? Es decir, un escenario es continuar si es que la viabilidad existe, pero ¿cuál es el escenario B en caso que la viabilidad financiera no se dé? A ver, la viabilidad financiera, Carlos, casi con seguridad no se va a dar, porque con 1.500 millones, aproximadamente, son 1.498 millones, si no estoy errado y la memoria no me es infiel, tenemos aproximadamente 68.2 millones de dólares por kilómetro de obra. Sería un hecho sin precedente en el mundo que una obra que en el planeta entero tiene un promedio de costo de 200 millones de dólares por kilómetro, Quito lo puede hacer con 68 o 69 millones por kilómetro. Así que va a haber que hacer una revisión técnica. Ahora, esto de continuar o no continuar con la obra, debo decirle, Carlos, y al público televidente, que este tema de vamos a cambiar de alcalde y las obras se van a suspender, no pasa de ser un mito urbano. Realmente eso no existe. En contratación pública, una obra contratada es una obra que sigue adelante, sea quien sea el alcalde. Por supuesto, sí se puede hacer una serie de revisiones en cuanto a los estamentos técnicos que nos van a llevar adelante con la obra del metro, pero la obra del metro va porque va, entre otras cosas porque ya está contratado desde el punto de vista económico. Si esa viabilidad financiera y ha sido así de tajante, Marco Ponce, decir no se va a dar, entonces, ¿cuáles son las alternativas para poder continuar con la obra del metro? Porque si la viabilidad financiera no se da, significa que no se puede construir. Entonces, ¿cuál va a ser la alternativa para continuar con el metro con un modelo que tenga viabilidad financiera y viabilidad técnica, que ambas van de la mano, por cierto? A ver, para empezar, empezando a utilizar los medios técnicos que mundialmente se utilizan en la actualidad para la construcción de un metro. Es decir, el tema de tuneladoras en todo el trayecto resulta ser sumamente caro,
probablemente va a haber que optar en muchos de los tramos por la modalidad de construcción a cielo abierto, que ha sido demostrado en el mundo entero que es una modalidad más económica. Por otra parte, eventualmente hacer una revisión de los tramos y las rutas que va a llevar adelante el metro, entre otras cosas, porque lo que encarece enormemente la obra, Carlos, es la parte baja, es decir, el plano de hormigón sobre el cual se sustenta la obra. Tenemos que reconocer que una obra como un metro es una obra sumamente pesada, y además de pesada es dinámica, es decir, tiene movimiento, y esto obliga, en los mejores de los casos, a tener por lo menos 5 metros de hormigón como basamento de la obra. Esto eventualmente nos obligue a hacer un estudio exhaustivo de suelos. No se olvide usted que Quito tiene particularidades muy especiales. Son 148 quebradas rellenas que tenemos en la ciudad. Por otra parte, a diferencia de otras ciudades donde los metros son referentes, como es el caso de Madrid, como es el caso de Buenos Aires, como es el caso de Medellín, estamos hablando de zona costera, donde el basamento básicamente es tierra. Nosotros estamos en una zona volcánica donde el basamento, en forma mayoritaria, es piedra pómez y cangagua. Entonces esto nos obliga a hacer un estudio exhaustivo de cuáles son las probabilidades más modernas para hacer nuestro metro de la quiteñidad en una forma más económica y hacer alcanzar hasta donde sea posible esos 1.500 millones de dólares con los que contamos como presupuesto. Pero, punto número 1. Ahora, punto número 2. No nos olvidemos, Carlos, de que en Quito ya tenemos un antecedente, para mi modo de ver un antecedente un poco triste, que es el del aeropuerto de Tababela. El aeropuerto de Tababela ha sido cotizado en 240 millones de dólares. En la actualidad, el municipio lleva gastado aproximadamente 810 millones de dólares del dinero de los quiteños en hacer ese aeropuerto. Y ojo, todavía no tenemos listo ni el aeropuerto ni las vías de acceso. Sigamos entonces con el metro, Marco. Es decir, a ver, si se va a requerir una revisión técnica por estas características que ha mencionado Marco Ponce, esto significa un cambio en el trazado, porque Mauricio Rodas también ha dicho, este es un tema que hay que verlo de forma integral. Mauricio Rodas no habla solo del metro, sino habla de repotenciar el trole con 100 unidades, adicionalmente habla del metrocable para conectar los barrios noroccidentales con los barrios del sur, y adicionalmente habla del tren, el tren de cercanías. El tren de cercanías, es decir, estamos hablando de una estrategia de movilidad que va mucho más allá del metro. En ese sentido, ¿cuánto requiere de financiamiento toda esa propuesta y en qué tiempo se la va a poder realizar? A ver, los requerimientos de financiamiento de la propuesta son muy dependientes de cuáles son los estudios de obra que se vayan a hacer. Ahora, ¿cómo se lo va a financiar? Igual que se financia el resto de cosas en la capital de la República. No olvidemos que el presupuesto municipal vigente actualmente y que es el que va a tomar el nuevo alcalde de la capital es de 1.118 millones de dólares. Entonces, con 1.118 millones de dólares podemos empezar a hacer todas las obras que necesita la capital de la República. La propuesta de Metrocable, por ejemplo, parece que no, pero es mucho más económica que una propuesta de cualquier tipo de transporte urbano. No olvidemos que hay ciudades en Sudamérica, y cito una, la ciudad de Valparaíso, hace como 70 años que tiene los sistemas de cable para comunicar barrios altos con barrios altos. Entonces, unir oriente y occidente de Quito, que en el mayor de los casos tendrá 5 kilómetros, con un sistema elevado que no afecte el tránsito vehicular, no solamente es práctico, también es sumamente económico. En cuanto a los trenes de cercanía, es una necesidad integrar las diferentes partes del distrito metropolitano a la ciudad de Quito. Pensemos por un momento en los sistemas que actualmente tenemos. Tenemos 3 sistemas municipales: el Corredor Central Norte, el sistema de trolebús y la ecovía. Ambas
son susceptibles de ser estiradas para llegar de punta a punta al distrito metropolitano. Actualmente la ecovía llega hasta la Río Coca, en la ciudadela Jipijapa. Esto se lo puede hacer llegar hasta la zona de Calderón sin el menor problema y llegar hasta la zona de Guamaní sin tener absolutamente ningún problema y contar en esta forma con una vía exclusiva, expresa y adecuada para un sistema de transporte que sería, sí, multimodal. Se está hablando de electrificar algunas de las otras vías, no la del trole, las otras vías, para que puedan ser servidas por un sistema similar al trolebús. Pero el tema es a cuántas personas va a movilizar toda esta estrategia de movilidad que se está planteando. El trole ahorita, si no me equivoco, pasajeros más, pasajeros menos, moviliza 200.000 pasajeros diarios, El metro estaría diseñado para trasladar 400.000, pero con todo el sistema integrado podría llegar a 1 millón, pero ahí no está considerado el metrocable, es decir, ¿a cuánto podría movilizar el metrocable para poder movilizar personas que están en los barrios altos de la ciudad de Quito, para ver si realmente la solución estaría yendo por ahí? A ver, aquí tenemos que llegar a otra de las propuestas de Mauricio Rodas, que en algún momento dijo con mucha claridad: nosotros estamos tratando de construir una ciudad moderna para la gente, no para los carros. El uso del transporte propio es una necesidad de una ciudad como Quito con 2.600.000 habitantes y la capacidad real para transportar a través del transporte público aproximadamente, pasajero más, pasajero menos, apenas a unas 700, 800.000 personas. Esto requiere potenciar todos los sistemas de injerencia municipal más la creación de otros sistemas. Un ejemplo de ello, y muy claro, Carlos, hablaba el señor alcalde Barrera de que el metro de Quito va a solucionar todos los problemas de movilidad de la ciudad. ¿Cómo los va a solucionar si el metro de Quito va desde el centro de la ciudad hacia el sur y la ciudad de Quito está creciendo hacia el norte? ¿Qué pasa con los que viven desde la cabecera sur del antiguo aeropuerto hacia el norte de la ciudad, incluyendo gran parte del distrito metropolitano de parroquias rurales que están precisamente hacia el norte de la ciudad? Y estoy hablando de Calderón, Carapungo, Llano Grande, Llano Chico, Otón, la misma Tababela. ¿Cómo se los va a servir con un metro que funciona del centro hacia el sur? El sistema integrado, de paso, el que va a ser recibido por la estación multimodal del norte, es un sistema que ya está en funcionamiento y es, lamento decirlo, caótico por la falta de unidades. Pero Marco Ponce, siguiendo la misma línea de pensamiento que usted acaba de mencionar, a ver, el 75% de la población de Quito se moviliza en transporte público, por tanto ahí hay un inconveniente. Pero sin embargo, con el pico y placa, apenas se redujo el 20% en el flujo de movilidad, pero creció el parque automotor prácticamente en una década al doble. Entonces, ¿cómo poder incentivar a la gente, pongámoslo en positivo, cómo poderlo incentivar al ciudadano quiteño para que en vez de transportarse en sus carros particulares y seguir generando un problema de movilidad por la topografía de la ciudad, a que se transporte para que se movilice en transporte público? Ahí tenemos un problema de crecimiento de parque motor. Todo el mundo quiere tener carro y es aspiracional y es legítimo, pero se crea un problema de movilidad y un problema de contaminación. A ver, el problema es bastante sencillo de solucionar, Carlos. No es cuestión de desincentivar el uso del transporte particular, es cuestión de incentivar el uso del transporte público. Ejemplos, hay cientos, yo voy a poner uno solo. Conozco una persona que ha vivido 60 años en la ciudad de Buenos Aires, en lo que se llama el Gran Buenos Aires. Alguna vez le pregunté a este caballero cómo puede llegar manejando un auto a la capital federal, y el señor me dijo: no tengo la menor idea, jamás he estado tan loco como para ir en mi propio vehículo a la capital federal. Deja el auto en la estación de tren y únete al transporte público que te ofrece la ciudad, te va a llevar muy cómodamente y muy económicamente a la capital federal. Esta es la idea, básicamente. Entonces, la propuesta de Mauricio Rodas, en lo que se refiere, vuelvo con el tema inicial, al transporte en vehículos particulares, es:
Primero, una desemaforización a través de una reingeniería del tránsito vehicular en Quito. Pero muy importante en esto, Carlos, es la creación de una red de parqueaderos elevados que permita al usuario llegar a las diferentes zonas de la ciudad, que afortunadamente es una ciudad angosta y larga. Uno llega a una zona de la ciudad, estaciona su vehículo y tiene a su disposición un sistema sectorizado de transporte público que le permite ahorrar llantas, ahorrar gasolina, ahorrar el gasto del vehículo, ahorrar aceite, ahorrarse problemas y utilizar un transporte, pero muy importante, un transporte digno, Carlos. Y no estoy hablando de memoria, en muchas ocasiones yo he tratado de utilizar el transporte público de la ciudad de Quito en horas pico, simplemente para poder exponer esto en el seno del Consejo Metropolitano, y literalmente me ha sido imposible subirme a una unidad de transporte. Ahora, Marco, ya para terminar, el presupuesto del municipio de Quito, usted dijo 1.118, pero me pareció, o sea, leí un decreto de ajuste presupuestario para el 2013 y si no me equivoco estaba en 1.131 o algo así. En todo caso, es más de 1.000 millones el presupuesto de Quito, comparado con el municipio de Guayaquil, que apenas tiene casi 700 millones, 650, 700 millones de dólares. Pero la diferencia pasa también por el tema de endeudamiento, es decir, Quito tiene tanta capacidad de endeudamiento. ¿No se estaría sobreendeudando Quito para poder resolver todos estos temas que son importantes, pero que requiere evidentemente fuentes de financiamiento? Bueno, obviamente es a través del endeudamiento. Pensemos, por ejemplo, en la obra del metro. La obra del metro, el 50% lo pone la ciudad, el 50% lo pone el gobierno central. Pero es que a eso voy. Ambos la mano Cuidado, en el bolsillo. ¿Y lo hacen a través de deuda. Pero si ya está ese presupuesto comprometido, ¿cómo poder seguir adquiriendo más endeudamiento? Porque una parte la pone el gobierno, eso es evidente, otra parte la pone el municipio, y la fuente de repago del municipio la tiene que sacar con sus impuestos, con las asignaciones que tiene el municipio, sí, y además con los impuestos prediales. Es decir, ¿qué va a hacer para poder financiar todo este proyecto de movilidad que ustedes están proponiendo? Bueno, a través de los impuestos, a través de las entradas propias del municipio, lamento decirlo hoy por hoy, mucho tiene que ver las multas. Estas multas van a ir bajando paulatinamente porque tampoco es cuestión de meterle la mano en el bolsillo a todo el mundo, pero lamentablemente el pago de las obras está a través de la capacidad de autosustentación de las diferentes obras municipales. Aquí tenemos que hablar de uno de los grandes problemas del metro, hay que estudiar muchísimo para ver cómo solucionarlo, pero los 1.500 millones de dólares tienen que ver con la obra física territorial. Esto todavía no incluye los trenes. Los trenes se van a manejar a través de un crédito propio, pero crédito al fin. Entonces, la casa productora, que podría ser y probablemente será Hyundai quien va a la vanguardia en este tipo de vehículo, pues ellos nos darán un crédito propio y el crédito tendrá que ser cancelado a través de operación. Ojo, la operación de cada una de las obras públicas contribuye en mayor o menor grado a poder cancelar los dineros que se ha comprometido para hacer esta obra. En la siguiente entrevista entonces tendremos que hablar de la viabilidad financiera y operativa. ¿Cuánto podría costar la movilidad de esos metros cables, de este tren de cercanía, a efecto de poder recuperar esa inversión para poder pagar la deuda? Marco Ponce, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos.